En el extremo más inhóspito, desolado y castigado de la península de Baja California, existe un lugar donde el océano no está hecho de agua, sino de un cristal blanco, puro y mortal. Hablamos de Guerrero Negro, la cuna de la salina más grande del mundo, una extensión monstruosa de 33,000 hectáreas, donde la tierra plana se funde con el horizonte en una blancura absoluta que desafía la cordura humana. En este desierto ciego, el sol no es simplemente un astro que calienta, es un verdugo que calcina. La refracción lumínica sobre la costra de sal es tan intensa, tan violentamente brillante, que mirar el suelo sin gafas de protección oscuras de grado industrial provoca una ceguera temporal y dolorosa en cuestión de horas, quemando las retinas como si se tratara de fuego blanco. Aquí, el cloruro de sodio no es el condimento inofensivo que adorna las mesas. Es un mineral agresivo, un parásito geológico que devora el acero, oxida los motores de los vehículos en cuestión de semanas y succiona, con una avidez vampírica, hasta la última gota de humedad de cualquier ser vivo que se atreva a caminar por sus planicies sin el respeto debido. La atmósfera misma es pesada, cargada de una salmuera invisible que cuartea los labios al primer respiro, reseca las fosas nasales y deja un sabor perpetuamente amargo y metálico en el fondo de la garganta. Para el forastero, Guerrero Negro es un paisaje alienígena, un infierno blanco donde la deshidratación mata más rápido que una bala. Pero para los salineros, es su hogar, su fuente de sustento y su altar de sacrificio diario. Estos hombres, trabajadores curtidos por la sal y el viento del Pacífico, no tienen la piel suave de los oficinistas. Sus rostros están surcados por grietas profundas que parecen réplicas del suelo árido que pisan. Sus manos son ásperas como papel de lija, y su resistencia física raya en lo sobrehumano. En la década de los 80, el patriarca indiscutible de las cuadrillas de extracción era un hombre macizo y silencioso, llamado Don Elías. A sus 60 años, Don Elías no caminaba sobre la sal. Navegaba sobre ella a bordo de su Dompe, un gigantesco camión de volteo de minería, un coloso de acero amarillo del tamaño de una casa de 2 pisos, cuyas llantas medían más de 2 metros de altura. Su trabajo, y el de sus 50 compañeros, consistía en cosechar el oro blanco de las inmensas piscinas de cristalización, moviendo millones de toneladas métricas de sal bruta en una coreografía lenta, ruidosa y ancestral, que no admitía distracciones ni errores. En la salina, el tiempo se medía por la evaporación del agua de mar y el peso de la carga, y la única autoridad reconocida era la paciencia implacable de la naturaleza. Sin embargo, a mediados de un verano particularmente caluroso, cuando la costra de sal estaba en su punto más duro y brillante, el horizonte tembloroso por el espejismo de calor fue rasgado por una anomalía que no pertenecía al ecosistema de la mina. No era el rugido lento y profundo de los motores diésel de los tractores pesados, sino el chillido agudo y revolucionado de motores de gasolina modificados. A través de la neblina de calor, emergió un convoy de 5 camionetas todoterreno de modelo reciente, levantadas sobre enormes llantas para arena, con defensas de acero cromado que destellaban obscenamente bajo el sol del desierto y vidrios profundamente polarizados que ocultaban las intenciones de sus ocupantes. Estas máquinas veloces y nerviosas cruzaron a toda velocidad las planicies cristalizadas, dejando tras de sí estelas de polvo blanco, interrumpiendo abruptamente la marcha sagrada de la maquinaria pesada de los salineros. De los vehículos descendieron 14 hombres fuertemente armados, forasteros que traían consigo el hedor inconfundible del narcotráfico moderno y la violencia urbana. Eran contrabandistas de una violenta organización criminal que controlaba la ruta del Pacífico, y venían vestidos con ropa ligera de marca, cadenas de oro grueso y gafas de sol Ray-Ban, empuñando fusiles de asalto AK-47 y R-15 con la arrogancia típica de quienes creen que un gatillo los hace dueños del mundo. Ignoraban por completo que sus botas de cuero fino ya estaban siendo atacadas por la sal, y que el aire que respiraban comenzaba a secar sus pulmones. El líder de esta jauría era un hombre delgado y tatuado al que apodaban el Alacrán, un sujeto de mirada paranoica y movimientos espasmódicos, claramente bajo los efectos de la cocaína que él mismo traficaba. El Alacrán no había llegado a Guerrero Negro buscando sal, había llegado buscando la geometría perfecta del desierto. Para el cártel, las inmensas planicies planas, duras y solitarias de las células de cristalización representaban la pista de aterrizaje clandestina más grande, perfecta e indetectable de todo México, un punto ciego en el mapa ideal para recibir avionetas cargadas de droga provenientes del sur, y luego cruzar la mercancía hacia la frontera norte. El Alacrán caminó con pasos arrogantes sobre el cristal blanco, acercándose al pie de la inmensa rueda del camión de Don Elías. A gritos, cubriendo el ruido del motor en ralentí, el narcotraficante exigió que el patriarca descendiera de su cabina. Cuando Don Elías bajó lentamente por la escalerilla de metal,
Limpiándose el sudor salado de la frente, se encontró rodeado por 14 cañones de acero apuntándole al pecho. Sin un gramo de respeto por la edad del capataz ni por la magnitud de la operación industrial que estaban interrumpiendo, el alacrán dictó su nueva ley. Anunció que, a partir de ese instante, las mejores parcelas de la salina quedaban bajo el control absoluto del cártel. Los vuelos nocturnos llegarían 2 veces por semana, y durante esas noches, la extracción de sal debía detenerse por completo. Pero la humillación no terminaba allí. El líder criminal exigió, bajo amenaza de fusilar a las familias de los trabajadores en el pueblo, que los mismos salineros usaran sus inmensos tractores y camiones para camuflar los cargamentos de droga debajo de las toneladas de sal, obligándolos a convertirse en mulas de carga involuntarias para proteger el contrabando de los patrullajes aéreos del ejército. El desierto ciego había sido profanado. Los contrabandistas, en su ceguera de poder, creían haber sometido a un grupo de simples obreros aislados del mundo, sin comprender que acababan de insultar a hombres que conocían los secretos mortales de una tierra que no perdona. La abertura de esta tragedia se selló con la risa burlona del alacrán resonando sobre la planicie infinita, mientras don Elías, con el rostro inescrutable como una estatua de sal, asimilaba en silencio la sentencia. Los invasores confiaban ciegamente en sus armas de fuego, desconociendo por completo que en aquel océano de cristal blanco, las balas son irrelevantes frente al peso aplastante de la hipernatremia y la furia contenida de quienes dominan la maquinaria de la tierra. Para comprender a cabalidad la monstruosa trampa que estaba a punto de cerrarse sobre los invasores, es absolutamente vital diseccionar primero la geografía alienígena y la hostilidad química del escenario que habían decidido profanar. El océano de cristal de Guerrero Negro no es simplemente un accidente geográfico, es un ecosistema de aniquilación pasiva, un laboratorio termodinámico a cielo abierto donde la naturaleza y la industria pesada han forjado una alianza basada en la extracción brutal y la deshidratación absoluta. Visto desde el aire, el complejo salinero es una cuadrícula infinita de polígonos geométricos que se extienden por decenas de kilómetros, divididos por diques de tierra compactada. Estas son las células de cristalización, inmensas piscinas artificiales de poca profundidad, donde el agua del Océano Pacífico es bombeada y abandonada a la merced de un sol despiadado y vientos secos y constantes. El proceso de evaporación es lento, metódico e imparable. A medida que el agua desaparece, la concentración de salmuera aumenta hasta alcanzar un punto crítico de saturación, transformando el líquido oscuro y denso en una costra sólida de cloruro de sodio de casi medio metro de espesor. El resultado final es una llanura cegadora, una planicie de blancura nuclear que refleja el 90% de la radiación solar directamente hacia arriba, creando el efecto de un segundo sol que quema desde el suelo. En este infierno óptico no existen las sombras. La luz rebota en miles de millones de cristales microscópicos, atacando los ojos desde todos los ángulos posibles. Para un ser humano sin la protección ocular adecuada, permanecer en este entorno durante más de un par de horas equivale a someter las córneas a un proceso de lijado químico. La ceguera por resplandor, conocida como oftalmia de las nieves, se presenta aquí con una ferocidad inusitada, nublando la visión con un dolor punzante que se siente como si alguien estuviera clavando agujas de vidrio directamente en los globos oculares. Y ese es apenas el primer mecanismo de defensa del desierto blanco. La atmósfera misma en las células de cristalización es un arma de doble filo, cargada con una bruma invisible de partículas de sal suspendidas por los vientos del noroeste. Este polvo salino es infinitamente más agresivo que la arena común. Al ser inhalado se adhiere a las paredes de los pulmones, absorbiendo la humedad interna de las vías respiratorias y provocando una tos seca y dolorosa que raspa la garganta hasta hacerla sangrar. Sobre la piel el efecto es igualmente devastador. El sudor, la respuesta natural del cuerpo humano para enfriarse en un ambiente que supera con facilidad los 40 grados centígrados, se convierte instantáneamente en el enemigo. La sal en el aire se mezcla con el sudor, creando una costra áspera que tapona los poros, impide la termorregulación y comienza a cuartear la epidermis, abriendo grietas microscópicas que arden con una intensidad insoportable ante el menor movimiento. En cuestión de semanas, este aire corrosivo es capaz de oxidar el acero templado, devorar la pintura de los vehículos y pudrir los sistemas eléctricos más sofisticados. Las herramientas se desintegran si no son lavadas con agua dulce diariamente, y el calzado común se deshace en pedazos bajo la acción cáustica del suelo. Es un entorno diseñado para preservar organismos muertos mediante la momificación, pero que rechaza y destruye cualquier forma de vida orgánica que intente prosperar en él.
Los salineros de Baja California, hombres como Don Elías y su cuadrilla, han evolucionado para coexistir con este infierno. Sus cuerpos, en un acto de adaptación darwiniana forzada por el trabajo, han desarrollado una resistencia casi reptiliana. Consumen cantidades industriales de agua dulce enriquecida con electrolitos antes siquiera de sentir sed. Cubren cada centímetro de su piel con ropas gruesas de algodón a pesar del calor abrasador, y sus rostros permanecen ocultos detrás de gafas oscuras de soldador y pañuelos empapados que filtran el aire letal. Pero los salineros no dominan el desierto con sus propios cuerpos, lo hacen a través de una simbiosis aterradora con la maquinaria pesada más grande que existe en el planeta. El escenario de la salina es el dominio absoluto de los dompes, inmensos camiones basculantes fuera de carretera diseñados específicamente para la minería a cielo abierto. Estos colosos de acero amarillo, de la marca Caterpillar o Komatsu, tienen el tamaño de una casa de 2 plantas. Sus neumáticos de goma endurecida, diseñados para no hundirse en la costra de sal, miden más de 2,5 metros de diámetro y pesan varias toneladas cada uno. Cuando un dompe arranca su motor diésel de 16 cilindros, la tierra blanca tiembla. Cuando avanza, lo hace con la lentitud imparable de un glaciar mecánico, transportando en su inmensa caja basculante más de 150 toneladas métricas de sal cristalizada por viaje. Acompañando a los dompes están las cosechadoras, monstruos mecánicos equipados con tambores giratorios dentados de acero de tungsteno que raspan la dura superficie de la célula de cristalización, rompiendo la placa de sal sólida para cargarla directamente en los camiones a través de cintas transportadoras gigantescas. La operación de cosecha es un ballet ruidoso y brutal de engranajes, pistones hidráulicos y motores revolucionados que aplastan cualquier obstáculo en su camino. En este ecosistema, un ser humano a pie es simplemente una anomalía minúscula, un insecto frágil a punto de ser pisoteado por una rueda que no siente piedad ni distingue entre un bloque de cloruro de sodio y una caja torácica. Hacia este océano de cristal y tiranía mecánica, se habían adentrado los 14 sicarios del cártel, comandados por el delirante Alacrán, con la arrogancia estúpida de quienes confunden la llanura despejada con la debilidad. Habían llegado en sus camionetas todoterreno de lujo, vehículos diseñados para las carreteras asfaltadas o, en el peor de los casos, para caminos de terracería suave. Inmediatamente, el escenario comenzó a cobrar su peaje. Al conducir sobre los diques de separación y adentrarse en las áreas de cristalización más recientes, la costra de sal, engañosamente dura en la superficie pero frágil en su núcleo debido a la salmuera subyacente, comenzó a ceder bajo el peso concentrado de las camionetas blindadas. Los neumáticos de perfil bajo, inútiles en este terreno de alta densidad y baja fricción, patinaban y se hundían, obligando a los motores a revolucionarse hasta el punto de la ignición para poder avanzar. Los chasis relucientes, las defensas cromadas y los rines de aleación ligera estaban siendo bañados constantemente por salpicaduras de agua hipersalina, un líquido tan concentrado que dejaba manchas blancas y calcáreas instantáneas, iniciando un proceso de oxidación microscópica que devoraría el metal en días. Sin embargo, la mayor tragedia táctica de los contrabandistas no era mecánica, sino fisiológica. Creían que su armamento militar les otorgaba superioridad absoluta, pero un fusil AK-47 no puede dispararle a la deshidratación. Los 14 hombres, acostumbrados al clima húmedo y a las comodidades de la ciudad, deambulaban por la salina vestidos con camisas de seda negra desabotonadas, pantalones de mezclilla ajustados y botas de piel de diseñador. No llevaban sombreros de ala ancha, sino gorras que apenas protegían sus frentes. En lugar de gafas de seguridad industrial con protección lateral, usaban lentes de sol Ray-Ban que permitían que el resplandor de la sal se colara por los bordes, irritando sus retinas con cada parpadeo. El alacrán, sudando profusamente debido a la combinación del calor extenuante y su adicción a la cocaína, caminaba de un lado a otro sobre la planicie blanca, señalando las vastas extensiones de las células de evaporación, completamente maravillado por lo que él percibía como la pista de aterrizaje clandestina más grande del hemisferio. No se daba cuenta de que, con cada grito que daba para dar órdenes a sus hombres, el aire seco y cargado de sal entraba en sus pulmones, royendo la humedad de sus membranas mucosas. Sus labios ya comenzaban a agrietarse, formando delgadas líneas de sangre que él mismo lamía, empeorando la situación al introducir más sodio en las heridas abiertas. Los sicarios, buscando imponer su dominio, se paseaban alrededor de los inmensos dompes estacionados, pateando las gigantescas llantas de goma con sus botas de piel en un intento patético de mostrar autoridad. Se recostaban contra las estructuras de acero amarillo, solo para descubrir que el metal, expuesto al sol, estaba lo suficientemente caliente como para freír un huevo y los obligaba a apartarse soltando maldiciones.
Bebían agua mineral de botellas de vidrio que habían traído en sus hieleras, pero el líquido tibio parecía evaporarse antes de llegar a sus estómagos. Estaban experimentando las primeras fases de la hipernatremia inducida por el entorno. Una condición donde el nivel de sodio en la sangre se eleva peligrosamente debido a la pérdida masiva de agua, causando confusión, espasmos musculares y una sed insaciable que no puede ser saciada en ese clima. Estaban siendo cocinados a fuego lento, marinados vivos en sus propios jugos por un desierto que no toleraba la debilidad. Y mientras los invasores sucumbían lentamente a la ceguera y la sed, los 50 salineros, liderados por la mirada fría de don Elías detrás de sus gafas oscuras, observaban cada uno de sus movimientos desde las cabinas altas de sus tractores. Los trabajadores de la sal no mostraban miedo, solo un desprecio profundo y silencioso, el tipo de desprecio que un biólogo siente por un espécimen condenado al fracaso evolutivo. Don Elías sabía que no necesitaban organizar una resistencia armada frontal contra los contrabandistas. Disparar armas de fuego en un terreno tan abierto y plano sería un suicidio táctico contra criminales profesionales. En su lugar, el capataz comprendió que la venganza más pura y absoluta sería simplemente dejar que el escenario hiciera el trabajo pesado y luego utilizar la inmensa fuerza mecánica a su disposición para sellar el veredicto. La célula de cristalización número 42, un tajo gigantesco de varios kilómetros de largo, recién excavado y con paredes de sal de casi 10 metros de altura, se encontraba en la etapa de prellenado. Era una fosa rectangular inmensa, un cráter blanco y seco diseñado para recibir millones de litros de salmuera la semana siguiente. Su lecho estaba compuesto por sal suelta y polvo fino, una trampa geológica perfecta que, desde el nivel del suelo, parecía simplemente otra extensión plana del horizonte. Don Elías, comunicándose con sus operadores de maquinaria pesada a través de radios de onda corta que chisporroteaban por la estática de la atmósfera salina, comenzó a orquestar el desplazamiento sigiloso de sus gigantes de acero. Los dompes, cargados hasta el tope con miles de toneladas métricas de sal recién cosechada, no se dirigieron hacia las bandas transportadoras de la planta procesadora, sino que comenzaron a rodear lentamente el perímetro de la célula 42. A la distancia, el ruido de sus motores diésel se confundía con el viento constante del desierto. Los contrabandistas, intoxicados por su propio ego y por la deshidratación galopante, estaban tan concentrados en planear la llegada de sus avionetas cargadas de droga que no prestaron atención al movimiento sutil y milimétrico de la maquinaria pesada en los bordes de su visión periférica. El alacrán creía tener bajo control un territorio infinito, sin darse cuenta de que el océano de cristal, con su brillo enceguecedor y su sed insaciable, ya los había acorralado en la zona más profunda de la salina. El escenario alienígena de Guerrero Negro había despojado a los sicarios de sus sentidos. Los había dejado ciegos, deshidratados y exhaustos. La geografía letal estaba servida, la trampa monumental estaba trazada, y solo faltaba la chispa de sangre para que los salineros dejaran caer, literalmente, el peso de la tierra sobre los profanadores del desierto blanco. El mediodía en Guerrero Negro no es una hora del día, es un estado de ebullición geológica. A las 2 de la tarde, la radiación solar rebotando contra la costra infinita de cloruro de sodio, crea un efecto de horno de microondas a cielo abierto, donde la temperatura ambiente puede alcanzar los 45 grados centígrados, pero la sensación térmica a ras de suelo es la de estar caminando sobre la superficie del sol. Los 14 sicarios del cártel, comandados por el errático y sudoroso alacrán, llevaban apenas 4 horas en el océano de cristal y ya mostraban los síntomas severos del colapso fisiológico. Sus ropas oscuras de diseñador estaban tiesas, acartonadas por la salmuera seca y el sudor evaporado. La cocaína que circulaba por sus venas, lejos de otorgarles la energía invencible que sentían en los clubes nocturnos de la ciudad, ahora aceleraba sus ritmos cardíacos a niveles peligrosos, exigiendo un oxígeno que el aire denso y pesado del desierto blanco se negaba a proporcionar. Caminaban con torpeza, arrastrando sus botas de cuero fino que ya comenzaban a agrietarse y decolorarse por el ataque químico del suelo. Pero la arrogancia es un veneno más persistente que la deshidratación. El alacrán, frotándose los ojos enrojecidos e irritados por la oftalmia de las nieves que empezaba a cegarlo, ordenó a sus hombres que delimitaran el área central de la célula de cristalización número 38. Quería que esa inmensa planicie perfecta, dura como el concreto, estuviera completamente despejada para el aterrizaje de 2 avionetas Cessna cargadas de cocaína que llegarían de madrugada. Sin embargo, el ecosistema industrial de la salina no se detiene por los caprichos de un narcotraficante urbano. La cosecha del oro blanco seguía su curso inexorable. En el centro de esa misma parcela, un veterano salinero de 68 años llamado Don Chema operaba una pesada motoconformadora,
un inmenso tractor amarillo equipado con una cuchilla de acero de 3 metros de ancho, encargado de raspar las imperfecciones de la costra de sal para facilitar el paso de los dompes gigantes. Don Chema era una institución en Guerrero Negro, un hombre silencioso, medio sordo por décadas de convivir con motores diésel sin protección auditiva, cuya piel parecía estar hecha de la misma lona vieja que cubría el asiento de su cabina. Operaba su máquina a la velocidad de un glaciar, concentrado absolutamente en la nivelación del terreno, ignorando por completo la presencia de los hombres armados que corrían como hormigas desorientadas a su alrededor. El ruido ensordecedor del motor de 12 cilindros de la moto conformadora ahogaba los gritos histéricos de los sicarios. El alacrán, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada por un simple obrero y poseído por la paranoia de la deshidratación y la droga, envió a su lugarteniente, un asesino corpulento apodado El Chato, para que detuviera la máquina a como diera lugar. El Chato, tropezando sobre la sal, se paró justo frente a la inmensa cuchilla de acero del tractor, agitando los brazos y gritando insultos que el viento seco se llevaba al instante. Don Chema, al ver al hombre armado en su trayectoria, no frenó bruscamente, pues en el hielo de sal un frenazo de esa maquinaria pesada provocaría un derrape catastrófico. Simplemente levantó la mano en un gesto cansado, indicándole al forastero que se apartara del camino industrial. Ese gesto, simple y pragmático, fue interpretado por la mente febril del sicario como el peor de los insultos. Enfurecido, el Chato corrió hacia el costado del tractor, trepó por la escalerilla metálica vibrante con la agilidad de un depredador y abrió de un tirón la puerta de la cabina. Don Chema apenas tuvo tiempo de girar su rostro curtido hacia el invasor, mostrando una expresión de confusión más que de miedo. No hubo advertencias, ni exigencias, ni un segundo para la cordura. El Chato sacó una pistola Colt calibre 45 de su cintura, la apoyó casi a quemarropa contra el pecho del viejo salinero y apretó el gatillo. El estampido del disparo fue un trueno seco, abrumador, que logró rasgar el ruido del motor diésel y resonó a través de la inmensidad blanca como el crujido de un glaciar partiéndose en dos. El impacto a tan corta distancia destrozó el esternón de Don Chema, arrojándolo violentamente contra los controles de la máquina. Su cuerpo inerte colapsó sobre el volante, presionando el claxon de aire comprimido. Un aullido mecánico y prolongado que anunció la muerte a kilómetros de distancia. La moto conformadora, sin nadie que la guiara, avanzó unos metros más antes de atascarse en un banco de salmuera blanda, apagando su motor con un tosido negro de escape. El silencio que siguió fue absoluto, vasto y aterrador. Desde la cabina abierta, la sangre de Don Chema comenzó a gotear lentamente hacia el exterior. El líquido rojo, espeso y caliente, cayó sobre la superficie inmaculada, brillante y estéril de la célula de cristalización. Fue un contraste brutal, obsceno e imperdonable. La mancha roja se extendió sobre el cristal blanco, derritiendo la sal a su paso. Una profanación visual que ofendió no solo a los hombres que miraban, sino a la naturaleza misma del lugar. 50 salineros, apostados en las cabinas de sus gigantescos dompes y cosechadoras a lo largo del horizonte, detuvieron sus operaciones al unísono. 50 motores diésel se apagaron uno tras otro, dejando que el viento del Pacífico fuera el único sonido en el desierto. Los trabajadores, hombres que jamás habían empuñado un arma en sus vidas, descendieron de sus inmensas maquinarias y se quedaron de pie sobre la sal, estáticos, mirando a la distancia la máquina de Don Chema y a los sicarios que la rodeaban. No corrieron presas del pánico, no gritaron pidiendo clemencia. Simplemente observaron con una frialdad geológica. El alacrán, percibiendo la quietud amenazante de los 50 hombres que los rodeaban en un círculo de kilómetros de diámetro, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Para recuperar el control, levantó su fusil AK-47 y disparó una ráfaga completa hacia el cielo cegador, gritando con la voz quebrada por la sed que ese desierto ahora le pertenecía al cártel, que el viejo había muerto por desobedecer una orden directa de la plaza, y que si alguno de ellos intentaba hacerse el héroe, las cabezas de sus esposas e hijos adornarían la plaza central del pueblo de Guerrero Negro esa misma noche. Ordenó a gritos que limpiaran la máquina, que retiraran el cadáver y que prepararan la pista para la madrugada, o los 14 fusiles vaciarían sus cargadores sobre los obreros. Don Elías, el capataz y líder moral de la salina, bajó de su gigantesco dompe amarillo a medio kilómetro de distancia. Sus pasos sobre la sal crujían con una pesadez fúnebre. Atravesó la planicie blanca sin mirar a los sicarios que le apuntaban con sus armas temblorosas. Llegó hasta la cabina de la moto conformadora. Apartó a El Chato con un empujón seco del hombro que el sicario no se atrevió a responder, y con la delicadeza de un padre, tomó el cuerpo ensangrentado de su amigo de toda la vida,
el hombre que le había enseñado a conducir tractores 40 años atrás. Cargó a don Chema en sus brazos, sintiendo cómo la sangre tibia empapaba su propia camisa de algodón, y caminó lentamente hacia su camioneta Ford de servicio, una vieja pick-up oxidada por la brisa marina. Colocó el cadáver en la caja trasera, lo cubrió con una lona gris para protegerlo del sol inclemente, y subió al asiento del conductor. Don Elías no dijo una sola palabra a El Alacrán. Encendió el motor y emprendió el camino de Terracería Salada hacia la carretera transpeninsular. Su destino no era el pueblo para llorar al muerto, sino el destacamento de la Policía Federal de Caminos y la guarnición militar que custodiaba la frontera norte del municipio, la representación máxima del Estado de Derecho en esa zona desolada. El viejo capataz, en su ingenuidad forjada por décadas de trabajo honesto, creía firmemente que el asesinato a sangre fría de un trabajador desarmado sería el límite tolerable, la línea roja que obligaría a las autoridades a intervenir con toda su fuerza táctica, enviar helicópteros y barrer a los 14 invasores del Desierto Blanco. El viaje duró casi una hora de calor asfixiante donde el único acompañante de don Elías era el olor metálico de la sangre secándose en la caja de la camioneta. Al llegar a las afueras de la guarnición militar y policial, una estructura de concreto resguardada por sacos de arena y alambre de púas, el corazón de don Elías experimentó una contracción que no fue causada por el dolor del luto, sino por el veneno gélido de la traición absoluta. Aparcó su vieja Ford a unos 100 metros de la entrada principal, oculto tras una duna de arena del desierto circundante. Desde esa posición, a través del parabrisas sucio, el capataz presenció la falla estructural y definitiva del gobierno mexicano. En el patio interior del destacamento no había soldados preparándose para una incursión, ni policías cargando sus armas en respuesta a una alerta. Lo que había era una escena de camaradería obscena y relajada. Estacionadas junto a las patrullas oficiales y los jeeps militares pintados de verde olivo, se encontraban dos camionetas de lujo idénticas a las que el Alacrán y sus hombres habían llevado a la Salina esa misma mañana, vehículos sin placas, con vidrios polarizados y defensas cromadas. En el centro del patio, el comandante de la guarnición, un hombre uniformado con insignias oficiales brillando en su pecho, reía a carcajadas mientras compartía cervezas frías sacadas de una hielera roja con 3 hombres vestidos con camisas de seda y cadenas de oro. Eran los lugartenientes del cártel, los enlaces logísticos de El Alacrán. Y para despejar cualquier atisbo de duda sobre la naturaleza de su reunión, don Elías vio claramente cómo 2 soldados rasos, siguiendo las órdenes de su comandante, ayudaban a los narcotraficantes a transferir pesados paquetes encintados con cinta canela desde la batea de las camionetas de lujo hacia los compartimentos traseros de los jeeps militares. El cártel no operaba a espaldas del ejército y la policía. Operaba utilizando sus vehículos oficiales como transporte blindado y seguro para cruzar la droga por las carreteras peninsulares. El destacamento no era un cuartel de la ley, era el centro de distribución logístico de los mismos hombres que acababan de asesinar a don Chema por bloquear una pista de aterrizaje clandestina. La epifanía golpeó a don Elías con la fuerza física de un martillazo en el cráneo. Comprendió en una fracción de segundo de lucidez aterradora que la impunidad en Baja California no era un accidente del sistema, sino el sistema mismo funcionando a la perfección. Denunciar el asesinato de su amigo a ese comandante equivalía a entregar su propia vida y condenar a la muerte a todos los salineros que esperaban en Guerrero Negro. Las autoridades no irían a arrestar a los asesinos. En el mejor de los casos, ignorarían el reporte, y en el peor, enviarían a sus propios hombres uniformados a masacrar a los obreros para limpiar la zona y asegurar la logística del vuelo nocturno. Estaban completamente solos, abandonados en una extensión de 33,000 hectáreas de sal, sin chalecos antibalas, sin fusiles de asalto y sin derechos constitucionales. El viejo capataz no derramó una sola lágrima. Las lágrimas son un lujo que deshidrata y el desierto exige conservar el agua. Sus manos, rudas y ásperas, se apretaron alrededor del volante de la Ford hasta que los nudillos se tornaron blancos. Metió la reversa en silencio, cuidando de no levantar polvo, y giró la camioneta para regresar por el mismo camino árido. El viaje de regreso a la Salina fue la marcha fúnebre de un ciudadano obediente y el nacimiento de un verdugo implacable. Mientras la vieja pick-up avanzaba hacia el océano de cristal, don Elías asimiló la única verdad que importa en la industria pesada. Cuando las leyes de los hombres de la ciudad se venden al mejor postor, las únicas leyes en las que se puede confiar son la gravedad, el peso y la termodinámica. Al llegar de nuevo a la inmensidad blanca de las células de cristalización, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un naranja oxidado, pero el calor seguía latiendo desde el suelo. Los 14 sicarios de El Alacrán, exhaustos,
Quemados por el sol y al borde del delirio por la deshidratación y la abstinencia, descansaban a la sombra de los inmensos neumáticos de los dompes, esperando la noche para encender las luces de señalización de su pista de aterrizaje robada. Don Elías aparcó su camioneta lejos de ellos. Los otros 49 salineros se acercaron a él en absoluto silencio. Miraron la batea de la camioneta, donde la lona gris cubría el cuerpo de don Chema, y luego miraron los ojos de su líder. No hizo falta pronunciar la palabra traición, ni detallar la corrupción de los uniformados. La mirada vacía, gélida y decidida de don Elías comunicó la falla del Estado con absoluta claridad. El pacto silencioso se cerró en ese instante bajo el cielo crepuscular. Los obreros de Guerrero Negro sabían que no podían dispararle a los sicarios, pero tenían a su disposición miles de toneladas de oro blanco y las máquinas más colosales que la ingeniería humana había construido. La sangre de don Chema, la mancha roja que profanaba su lugar sagrado de trabajo, exigía ser purificada, absorbida y sepultada bajo el peso asfixiante de la geología. La trampa de sodio estaba a punto de ser articulada, y los 14 invasores, adormecidos por su falsa sensación de poder y consumidos desde adentro por la hipernatremia, no sabían que, al asesinar a un salinero en su propia tierra, acababan de cavar la fosa común más blanca, salada y profunda de todo México. La caída del sol en el océano de cristal de Guerrero Negro no trae consigo el alivio de la sombra, sino una traición térmica absoluta y despiadada que solo los nativos del desierto saben anticipar. Cuando el disco naranja se hunde finalmente bajo el horizonte plano del Océano Pacífico, la temperatura en las inmensas planicies de la salina se desploma con una violencia vertiginosa, cayendo de los asfixiantes 45 grados centígrados a temperaturas que rozan el punto de congelación en cuestión de un par de horas. La costra de cloruro de sodio, que durante el día actuaba como un espejo ardiente, se transforma en un congelador geológico, irradiando un frío penetrante que asciende por las suelas de los zapatos y entumece los huesos. Para los 14 sicarios del cártel, comandados por el paranoico y exhausto Alacrán, la llegada de la noche fue el inicio de un tormento fisiológico para el cual no estaban preparados ni equipados. Vestidos con camisas de seda, pantalones de mezclilla fina y chaquetas ligeras de diseñador pensadas para la vida nocturna de la ciudad, los invasores comenzaron a temblar incontrolablemente. Sus cuerpos, que horas antes sudaban a mares tratando de combatir el calor abrasador, ahora sufrían los embates de la hipotermia incipiente, combinada letalmente con las fases avanzadas de la hipernatremia. El sodio acumulado en sus torrentes sanguíneos por respirar el aire cargado de sal durante todo el día les provocaba calambres musculares agudos, confusión mental y una sed abrasadora que el agua embotellada, ahora helada, no lograba saciar, sino que provocaba espasmos en sus estómagos vacíos. El alacrán, con el rostro pálido y los labios agrietados sangrando levemente, intentaba mantener la disciplina militar a gritos, ordenando a sus hombres que encendieran fogatas o se refugiaran dentro de las 5 camionetas todoterreno de lujo que habían estacionado cerca de los diques de tierra. Lo que ignoraban por completo, en su ceguera inducida por la soberbia y el frío, era que la preparación de la venganza de los salineros ya había comenzado en las sombras, utilizando la química letal del propio entorno como arma silenciosa de sabotaje. Mientras los sicarios se acurrucaban en los asientos de cuero de sus vehículos, encendiendo la calefacción al máximo y consumiendo líneas de cocaína para intentar combatir el letargo del frío, los 50 salineros se movían por la inmensidad oscura con la precisión silenciosa de fantasmas forjados en sal. Conocían cada palmo del terreno, cada textura de la costra bajo sus botas de hule grueso, y no necesitaban linternas que delataran su posición. Se guiaban por la luz de la luna llena, que se reflejaba sobre el desierto blanco, otorgándole un resplandor lechoso y espectral. Don Elías, con la sangre de don Chema aún seca y endurecida en su camisa de algodón, había dividido a sus hombres en 2 cuadrillas. La primera tenía una misión química, letal y silenciosa: cortar cualquier posibilidad de escape motorizado. Utilizando gruesas mangueras industriales de caucho conectadas a pequeños tanques portátiles, un grupo de obreros se arrastró por la sal hasta llegar a los bajos de las camionetas del cártel. Los tanques no contenían gasolina ni explosivos, sino salmuera madre, un líquido pesado, denso y extremadamente corrosivo. Es el residuo final de la evaporación, una concentración de minerales y cloruros tan cáustica que quema la piel humana al contacto prolongado. Con una destreza técnica envidiable, los salineros deslizaron mangueras delgadas por los tubos de escape.
Forzaron las tapas de los tanques de combustible e inyectaron litros de esta salmuera hiperconcentrada directamente en los corazones mecánicos de las camionetas. También rociaron las conexiones eléctricas expuestas y los alternadores bajo el chasis. La salmuera madre no causa una explosión, no hace ruido, simplemente desata una reacción de corrosión galvánica acelerada. El agua salada y densa se mezcló con la gasolina y el aceite, devorando los inyectores, oxidando los cilindros y cortocircuitando los sistemas de encendido en cuestión de minutos. Los motores seguían encendidos en ese momento para proveer calefacción a los sicarios dormitados, pero sus componentes internos estaban siendo masticados por la química del desierto. Cuando finalmente los apagaran, jamás volverían a encender. La ruta de escape de alta velocidad del cártel acababa de ser aniquilada sin disparar un solo cartucho, dejándolos varados como náufragos en una isla de cristal tóxico a merced de los elementos. Simultáneamente, la segunda cuadrilla de salineros ponía en marcha el monumental engaño táctico. Don Elías sabía que no podía simplemente arrojar a 14 hombres fuertemente armados a una fosa por la fuerza. Tenía que hacer que ellos mismos bajaran por su propio pie, cegados por la avaricia que gobierna a todo narcotraficante. El viejo capataz se separó del grupo en la oscuridad y caminó en solitario hacia la camioneta principal, donde el alacrán temblaba envuelto en una cobija térmica barata, con su fusil AK-47 aferrado al pecho. Don Elías se detuvo a unos metros de distancia, adoptando la postura de un hombre derrotado, asustado y sumiso. Cuando los guardias del cártel le apuntaron con las linternas cegadoras a los ojos, el capataz levantó las manos pidiendo hablar con el jefe. El alacrán bajó la ventanilla, soltando una maldición entre dientes, y le preguntó qué demonios quería a esa hora de la noche, recordándole que los vuelos llegarían en menos de 3 horas y que la pista debía estar despejada. Fue entonces cuando don Elías, con la voz temblorosa de un actor consumado que se juega la vida en un solo diálogo, soltó el cebo de la trampa de sodio. Le susurró, mirando nerviosamente hacia los lados como si temiera ser escuchado por sus propios compañeros, que durante los trabajos de excavación profunda en la nueva célula de cristalización número 42, ubicada a unos 2 kilómetros de allí, los inmensos tractores habían topado con algo enterrado bajo la capa madre de sal. Le describió un búnker improvisado, una cavidad forrada con lonas militares podridas, donde se apilaban decenas de tambos metálicos sellados y cajas de madera pesadas, marcadas con símbolos del ejército y fechas de la década pasada. El alacrán, cuyo cerebro estaba frito por los narcóticos y la deshidratación, procesó la información con una avaricia delirante. En la lógica retorcida del crimen organizado, un alijo enterrado en medio de la nada por militares corruptos o por un cártel rival desaparecido, solo podía significar 2 cosas: armas de grado militar o millones de dólares en efectivo y cocaína pura, escondidos allí para no ser encontrados jamás. La codicia es un fuego que calienta más que la calefacción de una camioneta. El alacrán salió del vehículo de un salto, olvidando el frío y el cansancio, y agarró a don Elías por las solapas, exigiéndole saber por qué no lo había reportado antes. El capataz, manteniendo la farsa, balbuceó que los obreros tenían miedo, que planeaban saquearlo ellos mismos al terminar la temporada, pero que, tras la muerte de don Chema, él había comprendido quién mandaba realmente en la salina, y quería entregar el botín a cambio de que perdonaran la vida de los suyos y los dejaran trabajar en paz. La trampa se cerró herméticamente en la mente del sicario. El alacrán, paranoico y desconfiado de su propia sombra, se negó a dejar a un solo hombre atrás vigilando la pista. Si había millones de dólares enterrados en la oscuridad, quería a todos sus lugartenientes allí para asegurar el perímetro y evitar que alguno intentara robar su parte. A base de gritos, patadas y culatazos, despertó y reunió a los 13 mercenarios restantes. Les ordenó preparar sus armas, encender las linternas tácticas y seguir al viejo capataz hacia la célula 42. La marcha hacia el abismo fue un desfile fúnebre iluminado por haces de luz blanca cruzando la noche gélida. Los 14 sicarios caminaban en una formación desordenada, tropezando sobre la sal congelada, con las articulaciones rígidas y los dientes castañeteando, arrastrados únicamente por la promesa de riqueza instantánea. Don Elías los guiaba a pie, marcando un paso lento y deliberado, alejándolos cada vez más de la seguridad ilusoria de sus vehículos inutilizados y adentrándolos en el sector más aislado, profundo y peligroso de todo Guerrero Negro. Tras 20 minutos de caminata extenuante que dejó a los invasores jadeando y tosiendo el polvo salino que les desgarraba la garganta, llegaron al borde de la excavación. La célula 42 no era una simple piscina, era un cráter artificial de proporciones titánicas. Un rectángulo perfecto de 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho, excavado a 10 metros de profundidad en el corazón de la costra de sal.
A la luz de las linternas, las paredes de la fosa parecían acantilados de mármol blanco, lisos, verticales e imposibles de escalar. El fondo no era roca sólida, sino un lecho de sal en polvo, finamente molida por las cosechadoras, blanda e inestable como las dunas del Sahara. Don Elías se detuvo al borde de la rampa de acceso, un camino inclinado excavado en la sal para permitir la bajada de la maquinaria pesada. Señaló con su dedo áspero hacia el centro de la inmensa fosa oscura. Le dijo a el alacrán que los tambos estaban enterrados justo en el medio, marcados por un trozo de lona verde que sobresalía de la sal molida. El líder del cártel, cegado por la inminencia del tesoro, ni siquiera se detuvo a pensar en la vulnerabilidad táctica de descender a un hoyo sin vías de escape rápidas. Empujó a don Elías a un lado y ordenó a sus hombres que bajaran por la rampa en formación de abanico, apuntando sus fusiles hacia la negrura de la fosa. Los 14 hombres comenzaron el descenso. Con cada paso que daban por la pendiente, la temperatura parecía descender aún más, atrapada en el fondo de la cuenca, y el aire se volvía más pesado, asfixiantemente saturado de cloruro de sodio en suspensión. Sus botas se hundían hasta los tobillos en el polvo blanco y suelto del fondo, ralentizando sus movimientos y obligándolos a arrastrar los pies con un esfuerzo titánico. Llegaron al centro de la inmensa célula de cristalización y comenzaron a alumbrar frenéticamente el suelo a su alrededor, buscando la lona militar, buscando los tambos, escarbando la sal suelta con las culatas de sus rifles de asalto en un frenesí de codicia desesperada. Estaban completamente aislados, rodeados por 4 paredes verticales de sal sólida a 10 metros de altura, en el fondo absoluto del desierto blanco. Arriba, en la superficie plana y oscura, la inmovilidad de don Elías se rompió. El capataz no huyó. Simplemente se llevó a los labios un pequeño radio de comunicación de banda civil y presionó el botón de transmisión 2 veces. Ese fue el inicio. El doble chasquido de estática fue la señal que 50 hombres habían estado esperando con el motor al ralentí, ocultos en la oscuridad total más allá de la línea de visión de las linternas de los sicarios. El silencio de la noche gélida de Baja California fue desgarrado de repente por un estruendo sordo, profundo y telúrico, un rugido mecánico que hizo vibrar las paredes de sal de la fosa hasta su núcleo. No era el ruido de un vehículo, sino el bramido sincronizado de 12 inmensos motores diésel de 16 cilindros acelerando a fondo. Desde la negrura absoluta del horizonte perimetral de la célula 42, emergieron las siluetas colosales de 12 dompes Caterpillar. Los camiones mineros, colosos de acero amarillo con neumáticos más altos que un ser humano, avanzaron lentamente hacia el borde del precipicio en una formación perfecta de herradura, rodeando por completo la única rampa de acceso y los bordes laterales de la excavación. Cuando llegaron a 1 metro del vacío, detuvieron su marcha. Y entonces, de golpe, docenas de faros halógenos de uso minero, diseñados para iluminar tajos abiertos a kilómetros de distancia, se encendieron simultáneamente, apuntando sus potentes haces de luz directamente hacia el fondo de la fosa. La explosión de luz fue cegadora, violenta y absoluta. Los 14 sicarios, acostumbrados a la oscuridad del descenso, quedaron instantáneamente ciegos, levantando las manos para proteger sus retinas calcinadas por el resplandor de 1000 soles artificiales rebotando en el polvo de sal blanca. El alacrán, entrecerrando los ojos lagrimosos, miró hacia arriba. A 10 metros de altura, perfilados contra la luz cegadora de los faros, no vio a un ejército de soldados ni a policías listos para arrestarlos. Vio las inmensas parrillas frontales de 12 bestias de acero dispuestas en círculo, y en lo alto de las cabinas vio las figuras oscuras de los 50 salineros que él había humillado y amenazado, mirándolos hacia abajo con la frialdad de los dioses implacables del desierto. El narcotraficante, en un estallido de pánico absoluto, al comprender que no había ningún tesoro, y que todo había sido una maniobra de ingeniería para acorralarlos en una tumba a cielo abierto, levantó su fusil AK-47 y apretó el gatillo, vaciando un cargador entero contra las luces de arriba. El eco de los disparos resonó brutalmente dentro de la célula de cristalización, pero las balas solo rebotaron inútilmente contra el acero blindado de grado minero de los dompes, causando rasguños microscópicos en máquinas diseñadas para soportar el impacto de toneladas de roca. La preparación había sido ejecutada con una precisión geológica irrefutable. Los contrabandistas estaban atrapados en el fondo de una olla a presión de cloruro de sodio, congelados, deshidratados, con los motores de sus camionetas destruidos por la salmuera y sin una sola vía de escape. El inicio del fin había llegado, marcado no por un discurso heroico de venganza, sino por el zumbido hidráulico inconfundible de las inmensas cajas basculantes de los 12 dompes comenzando a elevarse lentamente en la oscuridad,
cargando cada una 150 toneladas de sal pura, gruesa y pesada, listas para dejar caer el peso de Baja California sobre las cabezas de los asesinos. El zumbido agudo y penetrante de los sistemas hidráulicos cortó el aire helado de la madrugada. Un sonido mecánico y prolongado que se elevó por encima de los gritos de pánico y las ráfagas de fusil inútiles que los 14 sicarios disparaban desde el fondo de la fosa. En la inmensidad del océano de cristal, bajo el resplandor de los focos halógenos que convertían la noche en un mediodía artificial y cegador, la ejecución comenzó no con un estallido, sino con la lentitud implacable de la gravedad. Las inmensas cajas basculantes de los 12 dompes Caterpillar, cada una cargada con 150 toneladas métricas de sal gruesa, pura y cristalizada, comenzaron a elevarse en perfecta sincronía alrededor del perímetro de la célula 42. Desde el fondo de la excavación a 10 metros de profundidad, el alacrán y sus hombres experimentaron un terror primario, un pánico atávico que ninguna cantidad de cocaína ni armamento de grado militar podía mitigar. Miraron hacia arriba, con los ojos llorosos y ardientes, y vieron cómo el borde del cielo se oscurecía por la inclinación de las inmensas paredes de acero amarillo. Los sicarios intentaron correr hacia la rampa de acceso, pero el lecho de sal en polvo bajo sus botas de diseñador actuaba como arena movediza, atrapando sus pies, hundiendo sus rodillas y convirtiendo cada zancada en un esfuerzo titánico y torpe. Disparaban sus armas de asalto hacia las cabinas de los camiones, buscando abatir a los salineros, pero las balas rebotaban contra los chasis de acero reforzado y las enormes llantas de goma endurecida con chasquidos metálicos inofensivos. La superioridad balística del cártel se había vuelto completamente obsoleta frente a la majestuosidad brutal de la minería a cielo abierto. Arriba, en el borde del precipicio blanco, Don Elías levantó su radio de onda corta por última vez. No pronunció ningún discurso de odio, no recitó ninguna sentencia. Simplemente oprimió el botón de transmisión y dio la orden final con un suspiro áspero. Los operadores de los 12 camiones accionaron las palancas de descarga al máximo. El sonido que siguió no fue el de un derrumbe ordinario de tierra o rocas. Fue un rugido sordo, crujiente y oceánico, como si un glaciar entero se estuviera fragmentando y cayendo al unísono. 1.800 toneladas de cloruro de sodio bruto, cristales pesados, afilados y compactos, comenzaron a deslizarse por las cajas de acero, cayendo en cascadas monumentales sobre el vacío. La primera ola de sal golpeó el fondo de la fosa con una fuerza sísmica, que hizo temblar el suelo a kilómetros a la redonda. El impacto físico de la salina no se parece en nada a una avalancha de nieve blanda. La sal cosechada es densa, abrasiva y posee una masa aplastante. Cuando los primeros bloques de cristal endurecido golpearon a los sicarios que intentaban escalar inútilmente las paredes verticales, el efecto fue demoledor. Huesos se fracturaron al instante bajo el peso de rocas blancas del tamaño de bloques de cemento. El Chato, el asesino de Don Chema, fue golpeado directamente en la espalda por una tonelada de sal bruta, que se desprendió de un solo golpe de la caja de un dompe. Su columna vertebral se partió con un chasquido seco que quedó ahogado por el rugido de la avalancha, y su cuerpo fue aplastado contra el lecho de polvo, sepultado instantáneamente bajo 3 metros de cristales afilados, que rasgaron sus ropas y su piel como si fueran miles de cuchillos diminutos. La fosa se convirtió en un caldero de caos y oscuridad blanca. El polvo salino, levantado por el impacto de miles de toneladas cayendo al mismo tiempo, creó una nube densa y asfixiante que anuló por completo la luz de los faros halógenos. En el fondo, los invasores sobrevivientes a la primera embestida se encontraron sumergidos en una tormenta de oscuridad y granizo corrosivo. El alacrán, habiendo perdido su fusil AK-47 en la desesperación por mantenerse en pie, intentaba nadar hacia la superficie de la avalancha, moviendo los brazos en un frenesí animal. Pero la física geológica estaba en su contra. A medida que más y más sal caía desde el perímetro, las cascadas convergían en el centro de la célula 42, empujando a los hombres hacia el punto más profundo de la V. Y fue en este encierro, bajo el peso aplastante del oro blanco, donde el verdadero verdugo de Guerrero Negro desplegó su arma más sádica y silenciosa, el peso de la sed. El terror mecánico de ser aplastado fue rápidamente reemplazado por un horror biológico indescriptible. El cloruro de sodio, en su estado más puro y seco, es un agente higroscópico extremo, lo que significa que atrae y absorbe el agua de su entorno con una avidez química incontrolable. Cuando la nube de polvo salino envolvió a los sicarios, la sal no solo taponó sus vías respiratorias impidiéndoles el paso del oxígeno, sino que comenzó a succionar la humedad directamente de sus cuerpos vivos. Al inhalar frenéticamente en medio del pánico, los mercenarios aspiraron polvo de sal hacia sus tráqueas y pulmones.
Al entrar en contacto con las membranas mucosas húmedas del tracto respiratorio, la sal disolvió los fluidos internos, creando una pasta espesa, cáustica y ardiente que quemó los alvéolos pulmonares. La sensación era idéntica a tragar ácido sulfúrico y brasas ardiendo simultáneamente. Sus gargantas se cerraron en espasmos violentos, negándose a permitir el paso del aire envenenado. Intentaron gritar, pero de sus bocas no salió sonido alguno, solo bocanadas de polvo blanco y sangre mezclada con mucosidad corrosiva. Para aquellos que aún luchaban bajo la superficie de la avalancha que se acumulaba metro a metro, la deshidratación por contacto directo aceleró el proceso de momificación en vida. Los cristales afilados de sal rasgaron sus camisas de seda y pantalones de mezclilla, incrustándose en la piel expuesta, en los cortes y en las heridas provocadas por la caída. La sal comenzó a extraer el líquido intersticial y el plasma sanguíneo directamente de sus capilares, provocando un dolor quemante, generalizado y absoluto, como si hubieran sido sumergidos en una tina de fuego blanco. Sus ojos, ya irritados por la oftalmia de las nieves, fueron inundados por el polvo fino. Las lágrimas, el último mecanismo de defensa del cuerpo para lavar las córneas, fueron absorbidas instantáneamente por la sal, secando los globos oculares hasta convertirlos en esferas de fricción pura, que raspaban los párpados por dentro con una agonía insoportable. Ciegos, mudos, asfixiados y quemados vivos por la química del desierto, los invasores comenzaron a ceder bajo el peso de su propia arrogancia. La masa de sal que se acumulaba sobre sus cuerpos ejerció una compresión mecánica letal. Con cada exhalación desesperada, el peso de la salina bajaba, compactándose alrededor de sus cajas torácicas. Cuando sus pulmones vacíos intentaban expandirse de nuevo para buscar aire, descubrían que la sal había formado un molde de concreto rígido e inamovible a su alrededor. No podían expandir sus costillas ni un milímetro. La asfixia mecánica se completó en cuestión de segundos. El alacrán, enterrado hasta el cuello en un principio, sintió como una última ola de varias toneladas métricas se desprendía del camión posicionado directamente frente a él. La masa blanca y pesada lo golpeó en el rostro, llenando su boca abierta, taponando sus oídos y cubriéndolo por completo. La negrura de la tumba lo envolvió, mientras el peso infinito de la tierra salada lo aplastaba contra el fondo del cráter. Su corazón, acelerado por la droga y el terror, luchó inútilmente por bombear sangre espesa y deshidratada a un cerebro privado de oxígeno, hasta que finalmente, en medio de la asfixia cáustica y la compresión absoluta, se detuvo para siempre. En la superficie, los 12 inmensos dompes Caterpillar mantenían sus cajas basculantes elevadas en su ángulo máximo, vibrando con el poder de sus motores diésel mientras las últimas toneladas de sal residual resbalaban por el acero pulido y caían al foso con un susurro siniestro. El estruendo geológico del principio se había reducido a un siseo constante de cristales asentándose, un sonido similar al de una serpiente gigante deslizándose por la arena. Don Elías y los 50 salineros permanecieron en sus puestos, observando a través de las cabinas de sus maquinarias cómo la densa nube de polvo blanco y asfixiante se elevaba desde la célula 42. Brillando como un espectro lechoso bajo la luz de los focos halógenos y la luna llena. Nadie se movió, nadie celebró. La ejecución de la justicia en la industria pesada no admite festejos ruidosos, exige el silencio solemne de quien acaba de equilibrar una balanza manchada de sangre. El viejo capataz miró hacia el fondo de la fosa. Ya no existía una excavación profunda de 10 metros, ni había rastros de hombres armados, luces tácticas o vanidad criminal. Lo que quedaba era una superficie nivelada de sal pura, una extensión plana y blanca que llenaba el cráter casi hasta los bordes. 1.800 toneladas de cloruro de sodio bruto habían sepultado a los 14 sicarios con la misma indiferencia con la que el océano traga un barco. Las armas automáticas, las cadenas de oro grueso, el dinero manchado de sangre y la arrogancia de los forasteros habían sido devorados por la voracidad deshidratante del desierto. El proceso de momificación había comenzado de inmediato. Bajo esa pesada capa blanca, los cuerpos de los mercenarios nunca llegarían a pudrirse, nunca generarían el hedor de la descomposición. Los cristales succionarían toda el agua de sus tejidos, endureciendo sus músculos, secando sus órganos y conservando sus expresiones de terror absoluto para la eternidad. Convertidos en estatuas de sal, en pilares biológicos integrados permanentemente a los cimientos de la salina más grande del mundo. Lentamente, uno por uno, los operadores accionaron los controles hidráulicos en reversa. El zumbido mecánico de los inmensos cilindros de presión regresó, y las cajas de acero amarillo comenzaron a descender pesadamente hasta descansar sobre los chasis de los camiones con un golpe metálico y sordo.
Los 50 hombres apagaron los potentes faros halógenos, devolviéndole a la noche su oscuridad natural y gélida, dejando que solo la luz de la luna bañara la tumba recién sellada. Don Elías tomó su radio de comunicación. Exhaló el aire helado que formó una nube de vapor frente a su rostro endurecido y dio la última orden de la jornada, indicando que era hora de regresar a los campamentos y dejar que la noche terminara de enfriar el terreno. Los 12 dompes gigantes metieron la marcha, sus motores rugieron con una frecuencia baja y solemne, y comenzaron a alejarse del perímetro de la célula nivelada, rodando sobre la costra de sal con la misma parsimonia y majestuosidad con la que habían llegado. Atrás quedó el silencio. Un silencio absoluto, denso y eterno, que reinaba sobre un paisaje donde el crimen no encontró jurisdicción policial, sino el Tribunal Supremo e inexorable de la geología, la química y el peso abrumador de una sed que jamás podría ser apagada. El amanecer en Guerrero Negro no llega con la suavidad de los colores pastel, sino con la violencia óptica de una explosión nuclear silenciosa. Cuando el sol despuntó sobre el horizonte plano del Océano Pacífico, sus primeros rayos golpearon la costra de la salina y rebotaron con una furia deslumbrante, borrando cualquier sombra que hubiera albergado los horrores de la madrugada. El desierto blanco despertó con su habitual indiferencia térmica, elevando la temperatura de los 0 grados nocturnos a unos asfixiantes 35 grados en apenas 3 horas. Para el ojo inexperto, la vastedad de las 33.000 hectáreas de polígonos de cristalización permanecía inalterable, un paisaje lunar de cloruro de sodio que desafiaba la vista y el espíritu. Sin embargo, en el sector más aislado del complejo, la geografía había sido reescrita por la maquinaria pesada y la voluntad implacable de 50 hombres agraviados. La célula 42, que apenas 24 horas antes era un abismo de 10 metros de profundidad, ahora era una extensión perfectamente plana y nivelada. Don Elías no había dejado nada al azar. Mucho antes de que los primeros rayos del sol delataran sus movimientos, el viejo capataz había ordenado que 4 inmensas motoconformadoras, tractores similares al que operaba el difunto Don Chema, barrieran la superficie de la fosa recién rellenada. Las pesadas cuchillas de acero rasparon las miles de toneladas de sal bruta, alisando los montículos, borrando las huellas colosales de los neumáticos de los 12 dompes Caterpillar, y sellando la tumba bajo una capa superficial de polvo fino, que el viento matutino se encargó de dispersar uniformemente. El proceso de encubrimiento industrial fue tan eficiente y metódico como la extracción misma. Las 5 camionetas todoterreno de lujo del cártel, cuyos motores habían sido devorados desde adentro por la salmuera ácida durante la noche, no fueron quemadas ni desmanteladas. Eso habría dejado un rastro de humo o piezas de metal fácilmente identificables desde el aire. En su lugar, fueron remolcadas por las grúas de servicio pesado hacia las lagunas de decantación más antiguas y profundas del complejo, pozos oscuros donde el agua de mar se estanca antes de pasar a las áreas de evaporación. Los pesados vehículos blindados se hundieron rápidamente en el fango denso e hipersalino. En ese entorno anaeróbico y altamente corrosivo, el acero, el cromo y el aluminio se disolverían por completo en cuestión de un par de años, convirtiéndose en óxido irreconocible en el fondo de un pantano tóxico. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la salina operaba con su ritmo monótono y ensordecedor de siempre. El asesinato de Don Chema había sido vengado, la mancha roja había sido absorbida, y la naturaleza implacable del desierto había comenzado su trabajo más oscuro a 10 metros bajo la superficie. La falla del Estado, que había condenado a los salineros a tomar la justicia por sus propias manos, se materializó en el océano de cristal 72 horas después de la desaparición de los contrabandistas. Atraído por el silencio de radio de su célula criminal y por el fracaso en la recepción de los vuelos clandestinos que debían aterrizar en la pista robada, el comandante de la guarnición fronteriza, el mismo oficial corrupto que Don Elías había visto descargando droga, arribó a la salina. No llegó en su vehículo oficial, sino en un convoy de 3 jeeps artillados, escoltado por 10 militares fuertemente armados y un grupo de hombres vestidos de civil con rifles de asalto, buscando a El Alacrán y su cargamento perdido. El convoy militar se detuvo en medio de la planicie principal, envuelto en una nube de polvo blanco y asfixiado por el calor agobiante del mediodía. El comandante, sudando profusamente bajo su uniforme y cubriéndose los ojos con gafas de aviador para soportar el resplandor de la costra de sal, exigió hablar con el capataz mayor. Don Elías descendió de su maquinaria pesada y caminó hacia el grupo con la misma expresión inescrutable que había mantenido durante toda su vida.
El oficial, visiblemente nervioso y alterado por la presión de sus jefes del cártel, lo interrogó a gritos, exigiendo saber el paradero de los 14 hombres que habían llegado en camionetas de lujo días atrás. Lo amenazó con arrestarlo, con torturar a sus trabajadores y con clausurar la operación salinera si no entregaba respuestas inmediatas. Don Elías no parpadeó. Con una voz áspera y desprovista de cualquier emoción, producto de décadas de tragar el polvo del desierto, relató la misma mentira que todo el gremio había jurado sostener hasta la muerte. Explicó que los forasteros sí habían llegado, arrogantes y agresivos, pero que al caer la noche, subestimando las drásticas caídas de temperatura y la desorientación que provoca la blancura infinita, habían intentado cruzar hacia el norte por su cuenta, buscando quizás un atajo hacia la carretera principal. Don Elías señaló con su mano curtida hacia el horizonte infinito. Un mar de blanco absoluto donde el cielo se fundía con la tierra en un espejismo tembloroso y letal. Le dijo al comandante que, en este desierto, quien se desvía de los caminos compactados y no conoce los bancos de salmuera blanda, simplemente es tragado por la tierra o se seca bajo el sol en cuestión de horas. El comandante miró hacia la inmensidad alienígena de Guerrero Negro. Vio los miles y miles de hectáreas de planicies idénticas, sin un solo árbol, sin un punto de referencia, sin una sola gota de agua dulce. Sus propios hombres ya jadeaban por el calor, frotándose los ojos irritados y bebiendo agua de sus cantimploras a un ritmo alarmante. El oficial corrupto, cuya valentía solo existía detrás de un escritorio o bajo la protección de un soborno, sintió un terror primitivo al comprender la hostilidad absoluta del entorno. No había rastros de neumáticos, no había cuerpos, no había casquillos de bala. El desierto ciego, enorme e indomable, ofrecía la coartada perfecta. Iniciar una operación de búsqueda en 33.000 hectáreas de salmuera corrosiva y cristal cegador requeriría recursos que ni el ejército ni el cártel estaban dispuestos a gastar en 14 hombres estúpidos que, según la lógica más básica, se habían perdido y muerto de hipernatremia. Derrotado por la magnitud de la naturaleza y sin pruebas para incriminar a los salineros, el comandante dio la orden de retirada. Los jeeps dieron la vuelta y huyeron del infierno blanco, cerrando oficialmente un caso que nunca fue abierto. Lo que las autoridades y el cártel nunca supieron, y lo que la ciencia forense moderna jamás podría haber descubierto sin excavar millones de toneladas de sal a ciegas, era el destino geológico de los invasores. 10 metros bajo la bota del oficial corrupto, en el centro exacto de la célula 42, la química del desierto realizaba su trabajo de preservación macabra. 1.800 toneladas de cloruro de sodio bruto habían asfixiado mecánicamente a los 14 sicarios de El Alacrán, pero la muerte fue solo el primer paso de su condena. El entorno hipersalino en el que estaban sepultados era completamente desprovisto de oxígeno, humedad y bacterias orgánicas necesarias para el proceso de putrefacción. Sus cuerpos nunca llegaron a descomponerse. La carne no se pudrió ni generó los gases que delatan a los cadáveres enterrados en tierra común. En cambio, las miles de toneladas de sal actuaron como un desecante de proporciones industriales. A lo largo de los meses y los años, los cristales succionaron hasta la última molécula de agua presente en la sangre, los órganos vitales, los músculos y los globos oculares de los mercenarios. Sus tejidos se contrajeron, endureciéndose hasta adquirir la textura del cuero curtido y la rigidez de la piedra. Sus pieles se volvieron de un color marrón grisáceo, adheridas fuertemente a sus esqueletos, mientras la sal se cristalizaba dentro de sus poros y en las cuencas vacías de sus ojos. En la más absoluta oscuridad y bajo una presión aplastante, los 14 invasores que habían amenazado a los trabajadores de Baja California se transformaron en algo que ya no era humano. Se convirtieron en estatuas de sal, momias geológicas, pilares de cloruro de sodio y hueso petrificado, preservadas para toda la eternidad en las entrañas de la tierra que intentaron robar. Sus rostros, congelados en muecas de terror asfixiante y agonía deshidratada, quedarían como un testamento oculto de la justicia implacable que el gremio de salineros había impartido. Con el paso de las décadas, la leyenda de la tumba blanca se esparció por el inframundo criminal del noroeste de México. Los cárteles que heredaron las rutas de El Alacrán nunca intentaron volver a utilizar las células de cristalización de Guerrero Negro como pistas de aterrizaje clandestinas. Se corrió el rumor en los penales de máxima seguridad y en los callejones del narcotráfico de que aquel desierto estaba maldito, que la tierra misma se abría para tragar a los hombres armados y que los viejos que manejaban los dompes amarillos eran brujos que podían invocar avalanchas de cristal. El miedo a lo desconocido, a un territorio donde las armas de fuego son inútiles y el entorno te devora vivo, protegió a los salineros mucho mejor que cualquier cuartel de policía o patrulla militar.
Don Chema fue enterrado con todos los honores en el pequeño panteón del pueblo. Su ataúd de madera flanqueado por 50 hombres que lloraron su pérdida en silencio, sabiendo que su asesino no descansaba en paz, sino que sostenía sobre sus hombros el peso incalculable del mineral más duro de la tierra. Don Elías continuó trabajando en la salina hasta que su cuerpo anciano se lo permitió, conduciendo su dompe gigante sobre la célula 42, sin que un solo músculo de su rostro delatara el secreto de la necrópolis, que yacía bajo sus neumáticos colosales. La justicia del oro blanco había sido absoluta, silenciosa y deshidratante. El Estado fallido de los años 80 no pudo proteger a sus ciudadanos, por lo que la geología, manipulada por el ingenio de la clase obrera, se erigió como el tribunal supremo e incontestable de la península. Este árido y cegador expediente llega a su fin, cerrando un capítulo más de nuestra serie documental, donde exploramos las profundidades del terror ocupacional y la venganza de quienes construyen este país con sus propias manos. Hemos sobrevivido a la ceguera del desierto blanco, hemos sentido la asfixia cáustica del polvo salino, y hemos atestiguado cómo la maquinaria más pesada del planeta se convierte en un instrumento quirúrgico de justicia cuando las leyes de asfalto fallan miserablemente. Si este viaje a través de la hipernatremia, la momificación geológica y la tumba de cloruro de sodio te ha dejado con la garganta seca y el pulso acelerado, es el momento de que te unas a nuestra cuadrilla. Suscríbete a este canal para que continuemos desenterrando los secretos más oscuros que el México profundo ha sepultado bajo toneladas de tierra, sal y acero. Destruye ese botón de me gusta si consideras que la avalancha de sal orquestada por Don Elías y sus 50 salineros fue la respuesta precisa, letal y absolutamente merecida contra un cártel cobarde y un gobierno coludido. Y lo más importante para nuestro registro documental, quiero leer tu veredicto final en la sección de comentarios. ¿Crees que condenar a 14 hombres a ser momificados vivos bajo 1.800 toneladas de sal es un acto de crueldad despiadada? ¿O representa la máxima expresión de justicia poética en un entorno donde la supervivencia lo es todo? Tu opinión es la chispa que enciende los motores de nuestras futuras investigaciones. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima inmersión en los oficios más peligrosos y en las venganzas más creativas de nuestra historia criminal no oficial. Hasta la próxima entrega, mantente hidratado, camina con respeto por las tierras que no te pertenecen y recuerda siempre que, en el desierto ciego, los que intentan jugar a ser dioses con fusiles de asalto terminan convertidos en simples estatuas de sal esperando el fin de los tiempos.